nombre es César Andrés Pascuas Gómez. Mi grupo está conformado por María Angélica Torres Cárdenas, Angélica María Trujillo y Jimena Marmolejo. Nosotros vamos a hacer la referencia en ese video acerca de lo que es la auditoría en la empresa de Insubet Distribuciones, que su representante legal es Liliana Trujillo Leal. Su NIT es 36-309-096. Esa empresa tiene como actividades económicas el comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados. También tenemos el G4631, comercio al por mayor de productos alimenticios. Y también tenemos el G4632, que es comercio al por mayor de bebidas y tabaco. Sus proveedores son, la mayoría son de comida para mascotas, como lo es Contegral, Italcol, tenemos Soya, Maxipet, Gesto Agro, Jairzinho Cuenca, Star Sweet. Y pues esos distribuidores son los que prácticamente tienen la mayor parte de los concentrados. Nosotros en esa empresa encontramos que habían 25 empleados, de los cuales 5 eran administrativos, 4 eran los vendedores de TAT, 9 eran las personas que estaban ahí en ventas, 3 estaban en bodega, o sea, eran los que mantenían pendiente de las bodegas, y 4 eran conductores, que eran los que repartían lo de TAT. Esta empresa tiene presentaciones tributarias, tanto como declaración de renta, la presenta anualmente. La declaración de IVA la presenta bimestral. La declaración y pago del impuesto de industria y comercio lo paga anual, y la retención en la fuente y también pues la de industria y comercio es mensual. En esa empresa pues realmente encontramos que lo pagan el contador. Estas declaraciones él las paga, o sea, al día, prácticamente a ras. Él no las presenta un día antes ni nada de eso, o sea, es el día y ya es sobre el tiempo. Eso pues ya hemos hablado con él, pues para que podamos tener para que podamos tener tiempo y chance para poder revisarla antes de que se envíe y no enviarla a las carreras. Otra cosa que podemos hablar aquí es que en la contabilidad financiera, una auditoría contable es una evaluación independiente por la cual los estados financieros de una empresa se presentan para su revisión. Y eso muchas veces no le presentaba la información a la gerente de la empresa ni a la dueña, que es prácticamente la misma. No se la enseñaba justo a tiempo cuando ella lo necesitaba, sino que el contador llegaba y mantenía como muy pendiente de otras cosas, casi no iba a la empresa, y los auxiliares contables ni se diga. O sea, lo que sí intentamos dialogar con la gerente era pues tener en cuenta las fechas y que los auxiliares contables estuvieran recordándole cuáles eran los días de la presentación, pues para que no llegase a pasar ese tiempo límite, y para que hayan después sanciones o cosas que perjudiquen a la empresa. Pero pues realmente la empresa sí es muy puntual en el pago de sus declaraciones.
Ellos sí son muy puntuales, eso estuvimos revisando, ellos sí, ellos la presentan y la pagan el mismo día, como para que no corran intereses. Y tampoco pues se han presentado sanciones últimamente por parte de la presentación, o sea, lo presentan al día. Entonces, por ese lado, bien. Estuvimos pues revisando los gastos para que lo llevaran igualmente pues con los terceros eh, correctamente, que su descripción sea exacta. Estuvimos también revisando lo que eran los comprobantes de pago, estuvimos revisando lo que eran los recibos de caja, estuvimos revisando las compras, los costos, toda esa cantidad de cosas para poder en sí saber que la empresa esté llevando su contabilidad en orden. Esa ha sido nuestra revisión y pues realmente fue una buena experiencia. Bueno, también vamos a hablar un poco acerca de qué es lo que realmente un auditor o cómo es una auditoría contable, qué es lo que se audita. Los estados contables que se auditan son el balance, la cuenta de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo. Mediante el proceso de auditoría financiera, el auditor o auditores, en caso tal de que haya más, se encargará de comprobar que la contabilidad plasmada en las cuentas anuales sea correcta, así como que se haya elaborado conforme al marco normativo de información financiera que corresponda. Esos marcos son, por ejemplo, USGAP en Estados Unidos o la SNIF en Colombia. Pues la auditoría contable también tiene diferentes etapas, como lo son la planificación, la ejecución y la emisión uniforme. También existen otros tipos de opinión tras la auditoría, que es la opinión limpia o sin salvedades, opinión con salvedades, opinión adversa o negativa, abstención u opinión denegada. Muchas gracias. Sanciones tributarias, ¿cuáles son y por qué se imponen? La DIAN puede imponer una serie de sanciones tributarias según el tipo de incumplimiento o error en que incurre el contribuyente. Todo contribuyente tiene una serie de obligaciones tributarias y su incumplimiento genera sanciones, de manera que las sanciones tributarias se imponen por no cumplir con una obligación o por cumplirla mal o tarde. Todas las sanciones tributarias deben estar expresamente contempladas por la norma y cada una obedece a un tipo de irregularidades o incumplimiento. Una cosa es la obligación tributaria como tal y otra muy distinta la consecuencia legal del incumplimiento por parte del contribuyente de sus obligaciones tributarias. Las sanciones tributarias es pues la pena multa que el legislador impone a quien estando sometido a una obligación tributaria elevada o incumple. Una sanción no es obligatoria, por tanto tampoco puede ser parte de ninguna obligación, puesto que la sanción solo existirá en la medida en que la obligación incumpla, es decir, la sanción se puede considerar voluntaria en la medida en que el contribuyente obligado decida mediante el uso de su libre albedrío no cumplir con sus obligaciones tributarias. Es pues la voluntad del contribuyente de no cumplir con sus obligaciones la que origina la imposición de la sanción, razón por la cual no se puede considerar que haga parte de las obligaciones tributarias, puesto que éstas no pueden escapar la voluntad del obligado. Siendo la sanción tributaria consecuencia de una acción o omisión voluntaria que solo recae sobre aquello sujeto pasivo de un tributo que ha adoptado por no cumplir o evadir sus responsabilidades y obligaciones tributarias. No ha de considerarse que es un componente y parte de las obligaciones tributarias, pues se entiende que una obligación es una responsabilidad de la que no es posible atraerse de hacerse acreedor precisamente de la. Buenas noches, mi nombre es Angélica María Trujillo, me correspondió el tema de liquidación oficial. Bueno, lo primero que voy a decir, la liquidación oficial es un mecanismo por el cual la DIAN, por medio de un requerimiento especial, informa al contribuyente
que sus declaraciones tienen algún tipo de inconsistencias y por medio de esta la DIAN indica o sugiere al contribuyente realizar unas correcciones y pagar a su vez por medio de una liquidación privada. Bueno, ¿por qué es importante dar respuesta a los comunicados que envía la DIAN? Es importante dar respuesta a los comunicados que envía la DIAN porque la DIAN, por medio de esos comunicados, envía unos requerimientos especiales. ¿Qué es un requerimiento especial? Un requerimiento especial es un mecanismo administrativo en donde la DIAN informa que va a empezar un proceso de fiscalización a las declaraciones presentadas por el contribuyente. Este proceso de fiscalización quiere decir que la DIAN va a revisar una declaración que presenta alguna inconsistencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el contribuyente recibe este correo o este requerimiento, debe dar respuesta porque primero el contribuyente, si no da respuesta, pierde la oportunidad de informar a la DIAN que en caso tal de que no tenga la razón, envía las pruebas para que la DIAN pueda tener, es decir, informa a la DIAN que está equivocada. Y otra cosa que puede hacer el contribuyente en este tiempo de dar respuesta es disminuir las sanciones que la DIAN esté sugiriendo. Otro tema importante en cuanto a la liquidación privada es la firmeza de las declaraciones. La firmeza de las declaraciones consiste en que la DIAN da un tiempo, según la ley, según la normatividad, da un tiempo de 3 años en el cual la DIAN puede entrar a las declaraciones presentadas por el contribuyente y revisar que estas declaraciones no presenten inconsistencias o errores. Es decir, la DIAN en este tiempo puede enviar comunicados y requerimientos en donde dice al contribuyente si en caso tal de que las declaraciones tengan algo. Y el último punto, que son las estrategias para mitigar y evitar sanciones tributarias. Esto es lo que debemos tener en cuenta. Entonces, inicialmente debemos nosotros como contadores, debemos siempre de hablar y registrar siempre la realidad económica que lleva cada empresa o cada persona. Siempre ir con esa actitud, nada de aumentar o disminuir valores, porque esto acarrea sanciones, tanto para la empresa como para la persona natural. Bueno, debemos presentar la información exógena detallada de cada una de las operaciones efectuadas durante el año gravable. ¿Por qué debemos hacer esto? Porque la información exógena es una de las herramientas fiscales con que la DIAN nos mide a nosotros. Entonces, siempre se debe llevar un registro claro y conciso para que no vayan a haber falencias, ni multas, ni nos toque pagar ningún tipo de sanción. Otro que debemos también tener en cuenta es llevar una planeación tributaria que nos permita evidenciar cada movimiento y pago correspondiente que se convierta en una herramienta fundamental para no caer en estas sanciones. Entonces debemos siempre como llevar una planeación. Imputar correctamente las deducciones y bonificaciones y pago a cuentas en cada caso que se presente. En este caso debemos nosotros como contadores saber registrar, saber, digamos, a qué se le debe aplicar retención, qué se debe deducir, saber bien, digamos, el paso a paso que le vamos a dar a cada tributo a llevar en la contabilidad. Abstenerse a utilizar medios fraudulentos como facturas, documentos falsos para obtener devoluciones o en algunos casos en el pago correcto del impuesto. Esto es muy importante, ya que el llevar información o presentar información, digamos, falsa,
esto acarrea multas y no tanto, o sea, como si fuera como persona natural, acarrea multas, pero como persona jurídica, la multa va para la empresa. Entonces, tener mucho cuidado aquí, que de pronto por hacer más o por ayudarle no sé, a la persona natural a que pague menos impuestos, lo que vamos a hacer es empeorar las cosas. Inscribirse en los registros pertinentes y mantener actualizada toda la información como la actividad laboral. Presentar las declaraciones de renta durante los tiempos, siempre como llevar una planeación. Yo creo que es importante llevar como un calendario, ya sea digital o físico, en donde evidenciemos cada fecha en donde nos toque tributar, estar, digamos, a la expectativa de las fechas, de los documentos que debemos presentar. Tercero, debemos establecer reglas con el propósito de evitar los riesgos y pagos de impuestos. Debemos llevar tanto, ya sea en una empresa, debemos establecer unas reglas pues para que la coordinación, en cuanto llegue el día, digamos, de tributar, ya sea, digamos, mucho más fácil de adquirir información.